El video que vamos a ver ahora es sobre un tema que se llama fuerzas intermoleculares, uno de los últimos capítulos. El tema de fuerzas intermoleculares es un tema que está, vamos a poner ahí para que les quede la información, fuerzas intermoleculares. Ok, ¿a qué se refieren las fuerzas intermoleculares? Bueno, y literalmente las fuerzas que mantienen atraídas a las moléculas unas con otras, ¿verdad? Existen fuerzas también que se puede dar a confusión, son otro tipo de fuerzas, que se llaman fuerzas intramoleculares, y esas son diferentes de las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intramoleculares, ¿verdad? Las fuerzas intramoleculares se refieren a los enlaces. Y por otro lado, las fuerzas que se llaman intermoleculares se refieren a las fuerzas entre moléculas. ¿Ok? Entonces, las fuerzas entre moléculas son un tipo de fuerzas y las fuerzas intermoleculares son otro tipo de fuerzas distintas. Entonces, la primera cosa que vamos a ver es cómo desarrollar este concepto de fuerzas intermoleculares. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, por ejemplo, cuando hablamos de una molécula como agua, vamos a dibujar aquí la estructura de Lewis. Una molécula como el agua tiene dos enlaces covalentes, ¿verdad? Por ejemplo, esta parte que está aquí sería lo que nosotros llamamos, pues, precisamente un enlace. Un enlace, en este caso, covalente. Para romper este enlace que está allí, nosotros necesitamos una gran cantidad de energía para romper las fuerzas intramoleculares, o sea, lo interno de la molécula, para el rompimiento de enlaces. Al final de cuentas, el rompimiento y formación de enlaces implica una reacción química. En el caso de las fuerzas intermoleculares, estamos hablando de otra cosa. Por ejemplo, vamos a dibujar la misma molécula de agua y representar entonces su significado. Si aquí tenemos, por ejemplo, una molécula de agua, y vamos a dibujar la estructura de Lewis, y aquí tenemos otra molécula de agua, entonces decimos que cuando tenemos un vaso de líquido, ¿verdad? Ya en grande y todo, esta molécula que está aquí presenta algún tipo de fuerza de atracción con esta otra molécula. O sea, la unidad como un todo con la otra unidad se agregan, y cuando tenemos, por ejemplo, un líquido, tenemos entonces un montón de partículas que están más o menos agregadas. Vamos a suponer que este montón de moleculitas o circulitos representa lo que sería pues un vaso, ¿verdad? Con un líquido. Si nosotros empezamos a calentar ese líquido, podemos hacer que las moléculas se dispersen un poco más, es decir, que se alejen un poco. Cuando se alejan, estamos pasando, por ejemplo, de la fase líquida a la fase gaseosa, y para que ese cambio de fase ocurra, nosotros necesitamos entonces aplicar energía, y eso implica una separación, un rompimiento de fuerzas intermoleculares. Entonces, recapitulando, para las fuerzas intramoleculares estamos hablando de los enlaces, y eso implica rompimiento de las uniones entre un átomo y otro átomo a lo interno de la molécula. En las fuerzas intermoleculares hablamos de cómo se separan o cómo se atraen las fuerzas entre sí. ¿Ok? Entonces, en primera instancia, ¿qué se necesita para comprender el concepto de fuerzas intermoleculares? Bueno, hay un aspecto fundamental que nosotros tenemos que desarrollar para determinar cuándo y cómo son las fuerzas intermoleculares. Ese concepto se llama polaridad. ¿Ok? La polaridad es un concepto previo, sumamente necesario para poder entender el tipo de fuerzas intermoleculares. Entonces, en la medida que nosotros podamos identificar si una molécula es polar o no polar, podemos identificar el tipo de fuerzas. Entonces, puede ser que sea polar o que sea no polar. Entonces, vamos a tener dos casos distintos. Vamos a, para poder representar bien este concepto, utilizar entonces algo para poder representar cuál es su significado. Entonces, vean, la mejor forma de entender esto es a partir de un ejemplo. Vamos a utilizar una molécula simple, sencilla, que solamente tenga un enlace para que nosotros podamos empezar con algo sencillo. Vamos a dibujar, por ejemplo, el HCl. Entonces, el HCl, esta es la fórmula molecular, vamos a pasarla a la fórmula estructural, es decir, a la estructura de Lewis. Entonces, dibujamos la estructura de Lewis. Tenemos un hidrógeno con un único enlace, ¿verdad? Uniéndose a un cloro que tiene 3 pares de electrones libres. Esa sería la estructura de Lewis. Ok. Lo que nosotros tenemos que analizar es este único enlace que está aquí,
qué características tiene en términos de polaridad. Para poder ver este concepto, lo que hay que abordar es un concepto previo que se llama electronegatividad. Entonces, entre estos dos átomos que están unidos por el enlace, me refiero al hidrógeno y al cloro, hay una diferencia de electronegatividad marcada. El cloro está al extremo, ¿verdad? Vamos a ponerlo por aquí. Si esta es la tabla periódica o una representación pues simple de la tabla, vemos que la electronegatividad aumenta para acá y aumenta para acá. El hidrógeno estaría ubicado en esta posición y el cloro ubicado más o menos en esta posición. ¿Ok? Lo que indica entonces que el cloro es más electronegativo. Para el átomo electronegativo nosotros utilizamos bueno, primero, ¿qué significa electronegatividad? Significa una propiedad o una característica que tienen los átomos que al estar unidos a otro átomo, ¿verdad? Tienen una cierta tendencia o fuerza para jalar los electrones. Entonces, entre el cloro y el hidrógeno, el cloro jala los electrones más fuerte, significa que los desplaza. Estos electrones del enlace están un poco más cerca del cloro. Nosotros representamos el átomo electronegativo con un símbolo como esto, parece un 8, significa parcialmente negativo, y el hidrógeno parcialmente positivo. Ponemos el signo y todo. Esa es una forma de representación. La otra que utilizamos, que es un poco más conveniente en este caso, ¿verdad? Es una flechita. La flechita apunta hacia la dirección donde se desplazan los electrones de este enlace. Es decir, tenemos entonces los electrones un poco más cerca del cloro que del hidrógeno. Y esta representación, como una flecha con la punta dirigida hacia el átomo electronegativo. Esa es una forma de verlo. Entonces, una manera aún más, pues, como los dos átomos son de diferente electronegatividad, decimos entonces que este enlace es un enlace polar, es un enlace completamente polar. Bien, las moléculas polares, que son dipolos, ¿verdad? También se le llama un dipolo, una molécula polar forma un dipolo. ¿Ok? Esto es un enlace polar. Bien, cuando decimos entonces que esto es un enlace polar, nos referimos precisamente a este enlace. No hay un segundo enlace, es el único enlace. Como hay un único enlace y ese enlace es polar, por consiguiente la molécula es polar. Entonces vamos a poner aquí, el enlace es polar y la molécula, por consiguiente, también es polar. Entonces el enlace es polar y la molécula es polar. Una molécula polar es en última instancia lo que nosotros llamamos un dipolo. Usualmente nosotros solemos poner esto o la representación de los dipolos más o menos así. Lo hacemos de manera simplificada. Ponemos entonces un dipolo con una representación así, donde la molécula está como partida en dos segmentos. Un segmento es parcialmente negativo y otro segmento es parcialmente positivo, ¿verdad? Alrededor de una especie como de mitad. Entonces tenemos lo que llamamos un dipolo. Ahora, existen muchas moléculas polares, claramente. Esta es una de las más simples porque solamente tiene un enlace. Vamos a utilizar otra que tenga al menos un par de enlaces, y para eso vamos a utilizar la molécula de agua. O sea, la estructura molecular, y vamos a pasarla a la estructura de Lewis. Entonces hacemos hidrógeno enlazado al oxígeno y tenemos dos enlaces. Muy importante, cuando hagamos esto hay que dibujar correctamente la geometría molecular, ¿verdad? No podemos ahí omitir información valiosa. Primero, que es angular, hay que dibujarlo. Cuando dibujamos la estructura de Lewis, tener mucho cuidado de dibujar correctamente su geometría. Los ángulos son de 180 grados. Eso lo obtenemos a partir de la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. O sea, es necesario tener presente esta teoría para poder hacer correctamente. Entonces el oxígeno tiene dos pares libres, que es lo que le hace a geometría. Y vamos a ver un momento el asunto de polaridad. Ok. Repito que aquí tenemos entonces dos enlaces. Un enlace hidrógeno, el enlace hidrógeno-oxígeno, y este otro enlace hidrógeno-oxígeno. Entonces hay que ver los dos enlaces si son polares o no. La primera cosa que haríamos es ver para este enlace a la izquierda cuál de los dos átomos es más electronegativo. Tenemos claramente que el oxígeno es más electronegativo y entonces es el que tiene la carga negativa y este la carga positiva. Viéndolo del lado izquierdo tenemos la misma situación porque el enlace es igual. Parcialmente negativo el oxígeno y parcialmente positivo entonces el hidrógeno. Bien, es una forma de verlo. Para cada uno de estos enlaces recuerden que también podemos hacer la representación con la flecha, es decir, dirigida hacia el átomo electronegativo. Entonces tenemos aquí por ejemplo una
una indicación de hacia dónde se dirigen los electrones y aquí otra indicación de acuerdo a la electronegatividad. Entonces tenemos que esta molécula tiene la carga positiva acumulada como aquí abajo y la carga positiva ahí arriba. Entonces tenemos, para hacer un resumen allí, dos enlaces. Okay, vamos a ver si lo podemos escribir para hacerlo un poco más práctico. Entonces tenemos dos enlaces polares. Ok, entonces ese es nuestro resumen de lo que tenemos allí. Bien, vamos a ver, borramos este momento para poder trabajar bien el espacio. Ok, entonces tenemos dos enlaces polares. Me refiero a este enlace, cuando hablamos de enlaces polares, entonces es este enlace y este otro enlace. Ambos dos entonces son enlaces polares. Estos son los que estamos representando. Ok, vamos a hacerlo un poco más pequeño. Entonces los enlaces polares serían, vamos a ver, vamos a hacerlo con este. Ok, este es un enlace. Aquí, este es un enlace polar y este es otro enlace polar. Ahora, ¿qué pasa con la molécula como un todo? Bueno, los dos enlaces son polares. Eso da como consecuencia que la molécula sea polar. Es algo que uno tiene que analizar, hacia dónde se acumula la carga. Si hay la misma carga acumulada en un sentido que el otro, pues la molécula será no polar, y si hay diferencias, pues va a ser polar. Entonces podemos hacer una representación simplificada de esta molécula, más o menos así, ¿verdad? Decimos, ok, en esta molécula tenemos que la carga negativa se acumula en el oxígeno y la positiva en los hidrógenos. Entonces claramente esto es un dipolo, ¿verdad? Esto que está aquí es un dipolo y por consiguiente entonces estamos en presencia de una molécula polar. Decimos ahí entonces, esto es una molécula polar. Entonces esto que está aquí sería una molécula polar, dado que estamos en presencia de un dipolo. Ahora, ¿tendremos esa situación todo el tiempo? Bueno, va a depender mucho de cada situación en particular. Entonces, vamos a hacer aquí una separación, ¿verdad?, de conceptos para que podamos llevar alguna especie de orden. Ok, bueno, entonces, ¿qué pasa cuando la geometría cambia un poco? Los casos, pues por consiguiente, empiezan a hacerse distintos, diferentes. Es algo que tenemos que manejar entonces con cuidado. Vean, por ejemplo, vamos a hacer una molécula un poco diferente. Vamos a dibujar, digamos, un cloro de berilio, para utilizarlo como ejemplo. Cloro de berilio se parece un poco a la molécula de agua, ¿verdad? En el sentido que tiene un átomo central y dos átomos unidos a él. Sin embargo, es diferente en términos de la geometría. Es una molécula lineal. Eso significa que al ser una molécula lineal tiene ángulos de 180 grados. ¿Bien? Entonces, hacemos la representación de Lewis para tener claridad de cómo funciona. Entonces, vean, pasémonos para acá y dibujamos entonces la estructura de Lewis. La estructura de Lewis sería más o menos algo como esto, ¿verdad? Haciéndolo en simplificado y en simple. Tendríamos un cloro con los átomos, con los electrones no enlazantes, y como el ángulo es de 180, vamos a dibujarlo en una línea recta, porque la geometría es lineal. Bien, ahora tenemos entonces dos enlaces. Vamos a empezar con el enlace a la izquierda, para ver si es un enlace polar o no polar. Es muy sencillo verlo, porque los átomos son distintos, ¿verdad? Además estamos hablando de cloro, que es un átomo electronegativo. Entonces este es el átomo más electronegativo, y este tiene que terminar entonces con carga positiva. Ok, respecto al otro enlace que vamos a poner por aquí, vamos a hacerlo con verde. Este otro enlace, vamos a ver entonces la polaridad respecto a ese otro enlace. Situación similar, es un cloro y un berilio. El cloro es el electronegativo y el berilio es el electropositivo. Ok, el berilio está siendo compartido por ambos átomos, pero siguen siendo entonces, pues por consiguiente, dos enlaces. Ok, lo que significa que sean dos enlaces entonces es que esta molécula tiene también dos enlaces como la otra, y ya lo señalamos con diferentes colores. La siguiente cosa que habría que ver entonces en relación con esta estructura es la otra representación que solemos utilizar, ¿verdad?, que es la que nos va a ayudar mucho. Ok, entonces aquí hacemos la representación de hacia dónde están jalados los electrones respecto al enlace de la izquierda y hacia dónde están jalados respecto al de la izquierda y la derecha. Cuando vemos ambas fuerzas jalando electrones en un sentido y en otro, nos damos cuenta que tienen
las mismas características, pero tienen, tienen diferencias en cuanto a la dirección. Entonces esa diferencia en la direccionalidad va a hacer que este de aquí, vamos a ponerlo otra vez, que este se cancele con este que está aquí. Entonces las dos interacciones de otra molécula se cancelan. Lo que significa que se cancelan es que cuando hacemos la representación de la molécula no tenemos una carga, ¿verdad? Un desplazamiento de carga en un sentido ni otro particular, sino que la distribución de electrones es uniforme porque estamos siendo los jalados en un sentido y en otro con diferente dirección y la misma magnitud. Entonces la representación de una molécula no polar sería como esta. Ponemos ahí entonces no polar. Eso no sería un dipolo, y como no es un dipolo, entonces decimos que es una molécula no polar. Bien, así es como representamos las moléculas no polares. Podemos extender este concepto un poco más a otro tipo de moléculas. Voy a empezar a hacerlo un poco más rápido entonces de aquí en adelante, porque necesitamos entonces no hacerlo corto. Entonces, un BCl3, por ejemplo, los ángulos son de 120 grados y además es una molécula trigonal plana. Entonces, boro, cloro, cloro, y aquí tratamos de darle la distribución a los enlaces pues como corresponde, ¿verdad? Tenemos una geometría más o menos así, con los pares de electrones, y tenemos entonces las direcciones de los dipolos. Uno va para acá, otro va en esta dirección y otro va en esta dirección. Entonces ustedes imagínense que tienen desde el centro del átomo, ¿verdad? Ahí por supuesto hay tres enlaces. Esos tres enlaces son todos enlaces polares. Es decir, este es un enlace polar, este es un enlace polar y este es un enlace polar. Pero esos tres enlaces parten desde el boro hacia la periferia y van en tres direcciones, ¿verdad? Que al sumarse todas completas, todas se contrarrestan entre sí. Eso tiene por consiguiente que esta molécula sea no polar. No polar, y hacemos entonces nuestra representación para ella, igual que en el caso anterior, una cosa así, sin una distribución de cargas particular en ningún sentido. Una situación parecida sucedería con un CH4. Este es el compuesto orgánico más simple, ¿verdad? Que podemos dibujar. Este forma parte de un conjunto de compuestos que se llaman hidrocarburos. Compuestos formados por hidrógeno y carbono, química orgánica. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, carbono, hidrógeno, hidrógeno por acá, y bueno, en total son 4 hidrógenos. 4 hidrógenos. Ok. Una cosa que quizás no dije es que usualmente con las moléculas que son no polares logramos encontrar como una especie de plano de simetría. Es decir, si usted parte la molécula a la mitad, se da cuenta que una mitad igual a la otra, y este, por ejemplo, tiene múltiples planos de simetría, a un sentido y al otro, es exactamente lo mismo, y este igual, podemos partirlo aquí y vemos un plano de simetría en esta posición, que es una molécula no polar también. Ok, bien, entonces, como es una molécula no polar, entonces la dibujamos así y tenemos una situación particular. Entonces esto aborda, en términos generales, cómo podemos nosotros verificar el asunto de la polaridad en diferentes condiciones, ¿verdad? Entonces, volviendo un poco al caso, teníamos entonces la situación que dijimos, ok, podemos entonces visualizar las fuerzas intermoleculares son diferentes de las fuerzas intramoleculares. Las intramoleculares se refieren a los enlaces y las intermoleculares a relaciones entre moléculas completas, que se manifiestan, por ejemplo, en los cambios de fase, de líquido a gaseoso. Y para entenderles se necesita comprender el concepto de polaridad, si es una molécula polar o es no polar. Y lo hicimos a través de unos ejemplos. Ok, con esto concluimos y entonces nos vemos posteriormente. Ok, les vaya súper bien.